por el miedo a que el conflicto en Israel escale, y acabe afectando a Irán. ¿Por qué? ¿Por qué Irán está un poco en el ojo del huracán? ¿Por qué depende de Irán que el petróleo acabe realmente viéndose afectado por lo que está sucediendo en el conflicto? Bueno, pues básicamente porque Israel y el territorio de Palestina no son productores de petróleo, pero Irán sí lo es. Irán y Arabia Saudí, sobre todo. Claro, lo que les decíamos antes también, al final, si acaba Irán metiéndose en el conflicto y el conflicto acaba escalando, esto podría afectar sobre todo a un enclave petrolero del que Irán, pues bueno, está muy cerquita, que es ese estrecho de Hormuz. Un estrecho que mide apenas unos 30 kilómetros de ancho, por el que pasan 20 millones de barriles de petróleo diarios. Y claro, en el caso de que al final este conflicto escale, Irán acabe metiéndose también y Estados Unidos quiera sancionar a Irán por el tema petrolero, Irán también lo que puede decir es, bien, sanciónenme, pero yo voy a bloquear el estrecho de Hormuz para que no puedan salir esos 20 millones de barriles diarios de petróleo por ese estrecho que es tan importante. De ahí que cualquier señal que nos invita a pensar que el conflicto en Israel puede escalar un poquito más hace que el petróleo, como hoy, se esté disparando, en este caso, en torno a un 3,5%. 3,63 es el nivel ahora mismo que está registrando el crudo. Y mientras se desarrollan los acontecimientos en Israel, Arabia Saudí, por su parte, sigue haciendo de las suyas, que es básicamente recortar la producción de crudo, que es lo que ya sabíamos. Lleva haciéndolo todo el año y dijo que iba a recortar o a extender esa producción de petróleo también para finales de 2023, para diciembre de este año. Ya les contamos aquí, hace no mucho, un análisis que hacía el experto Javier de Blas en Bloomberg, que decía que Arabia Saudí estaba utilizando la transparencia de Estados Unidos con los datos de crudo para que se notara bien que estaba reduciendo su producción de petróleo y que estaba reduciendo sobre todo los envíos a Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos es muy de publicar estos datos porque tiene mucha transparencia respecto a los datos petroleros y por eso el mundo iba a notar mucho más que Arabia Saudí estaba recortando su producción de petróleo. Bueno, pues ahora continúa reduciendo la producción y reduciendo los envíos sobre todo a Estados Unidos. De hecho, esos envíos están ya cerca de mínimos de los últimos 20 años. Voy a enseñarles enseguida, en cuanto tengamos previsto ya ese gráfico, un gráfico que nos demuestra efectivamente lo que está sucediendo respecto a los envíos de petróleo en Estados Unidos. Vamos para allá, vamos para la pantalla grande para poder verlo bien y aquí os lo voy a enseñar. Tenemos aquí ese gráfico, por cierto, de Javier de Blas desde Bloomberg, que publicaba en su cuenta de Twitter, donde nos explicaba cuáles son las importaciones cada semana desde Estados Unidos del petróleo de Arabia Saudí. Bueno, la tendencia es clarísima, a la baja, pero es que fíjense en este último dato que está aquí señalado, que lo señala Javier de Blas. Nos demuestra que en la última semana de la que hay datos se ha registrado uno de los niveles mínimos en los últimos 20 años de envíos de Arabia Saudí, de crudo de Arabia Saudí a Estados Unidos. Ahora enseguida les voy a dar el dato concreto, pero son alrededor de 67.000 barriles diarios, es decir, nada. Es muy poquito cuando Arabia Saudí ha llegado incluso a mandar a Estados Unidos hasta 1 millón de barriles diarios o incluso más durante mucho tiempo. De hecho, aquí lo están viendo ustedes, un envío de barriles que ha sido muy importante, que ha superado el millón en muchos casos, pero ahora mismo pues no lo está haciendo. Vamos a volver para allá, vamos a seguir explicándoles un poquito lo que pasa con este gráfico. Les decía que aquí veíamos cómo el envío de petróleo saudí a Estados Unidos caía a solo 67.000 barriles la semana pasada, que es el tercer nivel, por cierto, el tercer nivel semanal más bajo en 20 años. La caída además se produce cuando Riad está recortando la producción de petróleo. Y como les decía antes, el análisis que hacía también Javier de Blas hace unos meses era básicamente que centrarse en Estados Unidos, que Arabia Saudí se centre en Estados Unidos, era una manera de comunicar claramente la reducción a los traders, a los comerciantes, al mercado de petróleo. Porque al final las fluctuaciones en las importaciones de Estados Unidos de petróleo y en última instancia sus reservas tienen un impacto muy grande, simplemente porque Washington publica los datos de manera semanal. Tiene una transparencia brutal respecto a datos petroleros y de importación de petróleo. En otras regiones, por ejemplo, los traders, el mercado de petróleo solo tiene cifras oficiales mensualmente o a veces no tienen ninguna cifras. Por ejemplo, es lo que ocurre en China o en India, donde normalmente hablamos de estimaciones que hacen algunos expertos del sector.
Dice Javier de Blas que es una táctica que estaría utilizando Arabia Saudí con un gran efecto y que ya la utilizó hace 6 años cuando también el reino apuntaba a los compradores de Estados Unidos para reescribir un poco la narrativa que estaba teniendo el mercado. Entonces, el ministro de Energía saudita decía que las importaciones de petróleo de Estados Unidos iban a caer considerablemente, y lo decía en mayo de 2017 después de una reunión de la OPEP. En julio de ese año los envíos de petróleo saudí a Estados Unidos habían caído a su nivel más bajo en 30 años. Y el precio del West Texas, que saben que es el petróleo de referencia en Estados Unidos, subió un 20% desde el día en el que el ministro de Energía saudita había hablado hasta finales de ese año en concreto. Claro, por un lado, es verdad que ahora Estados Unidos depende mucho menos del petróleo saudí. De hecho, a mediados de 2017, Estados Unidos compraba normalmente, como les decía, 1 millón de barriles diarios de crudo saudí. En lo que va de año, ha comprado de media menos de 500.000 barriles diarios. Aún así, probablemente sea la mejor oportunidad que tiene Riad para impulsar los precios, a pesar del sólido crecimiento de la demanda que tiene este año, de la avalancha también de crudo procedente de Rusia, de Irán, incluso también de Venezuela, que ha abrumado un poco el consumo. Ahora mismo tenemos un petróleo que está sufriendo mucha tensión, sobre todo por lo ocurrido en la guerra de Israel y por las posibilidades que ese conflicto tiene de escalar. Pero mientras tanto, desde Arabia Saudí, país gran productor de petróleo, que también está en Oriente Medio, ya estamos viendo una tendencia clara, una estrategia clara de reducir al mínimo esos envíos de petróleo saudí a Estados Unidos, uno de los mínimos en los últimos 20 años. Bueno, hasta aquí de momento el análisis de la tarde. 3,6% sube ahora mismo el Brent, el crudo de referencia en Europa, $89,11, muy cerquita ya de los $90 el barril.